Animales Políticos con Daniel Matamala y Cristóbal Belolio es presentado por Casa Editorial Lo que Importa. En el episodio de hoy, Cast inunda la zona. Conversamos con el periodista e historiador argentino Pablo Stefanoni. Este episodio se realiza en colaboración con la Friedrich Ebert Stiftung. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a otro lunes de Animales Políticos, Cristóbal Belolio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Aquí estamos disfrutando de una escenografía cada vez más florida, con cada vez más plantas, pero nos falta todavía. Nos faltan las plantas, vamos a tener los pingüinos de Humboldt y Hay unas raritas de de Darwin prontamente. No, pero vamos a rescatar. Vamos a tratar de incorporar más verde, más plantas en la escenografía a pedido del público. Sí, ustedes pidieron plantas, van a tener plantas. De hecho, ¿te escribió alguien, no? Ofreciendo plantas. Sí, vamos, tenemos que ver ese canje. Ya. Oye, estamos en medio de una zona inundada, no por el riego de las plantas, sino que literalmente porque estos primeros 12 días ya del gobierno del presidente José Antonio Kast han estado totalmente tomados por esta idea de inundar la zona, que es una frase que viene de Steve Bannon, el ideólogo de la ultraderecha estadounidense, de un inicio en el cual un gobierno parte con una hiperactividad enviando todo tipo de proyectos, anuncios, iniciativas que la verdad han hecho que estos días han sido muy entretenidos, porque están pasando cosas todo el rato, pero también un poco apabullantes y agobiantes, porque es difícil entender realmente qué está pasando, qué es relevante y qué es más bien ruido en todo lo que está ocurriendo. Sí, y tiene a la oposición también bastante desconcertada, justamente por lo mismo, porque es difícil elegir un blanco. Entonces, si todos los días está apareciendo algo con lo cual estás en desacuerdo, y sería interesante que nosotros ahora pudiésemos tratar un poco de ordenar la conversación, ¿cierto? Porque efectivamente yo creo que esa estrategia de inundar la zona es deliberada. Yo creo que esta idea de partir con todo, ¿cierto? Yo siempre digo partir en cuarta, partir en quinta, pero me están explicando, parece, los tuercas, que eso sería como partir como... No es una buena idea, no. Pero se entiende que es partir con todo, ¿cierto? Partir con mucha intensidad, entendiendo que los gobiernos se juegan mucho en los meses en los cuales todavía tienen alta aprobación, no tienen que estar pensando en la agenda electoral, que es lo que muchas veces le pasa a los gobiernos después ya del segundo o tercer año. Así que desde ese punto de vista siguió al pie de la letra el gobierno de Kast lo que se esperaba, que era partir con todo. Ahora, yo quiero hacer una distinción, porque una cosa es que me parece totalmente legítimo que un nuevo gobierno que asume venga con la tarea hecha, venga con proyectos para presentar, aproveche el periodo más fructífero que tiene cualquier gobierno, que son los primeros meses, para tratar de sacar adelante sus proyectos. Es exactamente lo contrario de lo que uno le criticó, y que yo le critiqué muy fuertemente al gobierno anterior, que básicamente llegó y dijo, vamos a esperar hasta septiembre, cuando sea el plebiscito constitucional, y ahí recién vamos a poner en discusión nuestros proyectos más importantes. Y creo que ese fue un grave error. Porque de alguna manera estaban asociados ideológicamente, estructuralmente, al desenlace de la historia constitucional. Claro. Y lo que pasó fue que perdió su oportunidad de haber sacado adelante reforma. Entonces a mí me parece totalmente válido y legítimo que un gobierno que asume, que tiene un mandato, diga, bueno, tenemos un programa de gobierno, lo vamos a implementar de inmediato. Hasta ahí está todo bien. Sí. Donde uno empieza a dudar es cuando se empieza a mezclar todo, ¿no? Una especie de chincolajote, donde hay cosas que efectivamente eran parte del programa de gobierno, otras que no, otras que dan la impresión de que más bien tienen una intención de confundir o de generar impacto en la opinión pública. Y ahí es donde uno dice, bueno, esto es una forma sencillamente de llevar adelante un programa de gobierno que es válido, por supuesto, en un gobierno que acaba de asumir, o más bien hay una estrategia de confusión, que es de lo que se refiere esto de hecho, la frase original de Steve Bannon es inundar la zona con mierda. Esa es su frase real, meter textual. Mucho ruido para que no haya nada muy nítido a lo cual responder. Claro. Bueno, después hay una versión más moderada, pero la versión original es inundar la zona con mierda. Me gustó tu distinción, yo te voy a agregar una tercera categoría. Entonces, la primera categoría, metamos en esa caja todas aquellas cosas que tienen que ver con lo que este gobierno prometió, ¿vale? Tratando de buena fe decir, eso entra dentro más o menos de este marco, estés de acuerdo o no con el contenido de esa propuesta. Como por ejemplo la zanja. Uno le puede hacer bien o mal, pero de que prometieron zanja, empezaron a acabar la zanja. Tienen zanja. Ok. Hecha con inteligencia artificial, pero tienen zanja. Zanjita. Sí. Que en la noche con la arena se tapa, pero no importa, hay zanja. Sí. Y todos los decretos que se firmaron la noche que él asume también van bastante en esa dirección. O sea, hay cosas que se prometieron y que después las podemos ver en concreto y uno puede estar de acuerdo o no, pero son las que se prometieron. Hay otras cosas que uno dice, pero estas cosas están un poco fuera de lo que se prometió, ¿cierto? Podemos hablar si es que se ha dado parte de la batalla cultural que se dijo que se iba a abandonar o no. Y yo te agregaría una tercera derivada que tiene que ver con aquellas cuestiones que dijiste que no ibas a hacer,
de las cuales criticaste a tus antecesores por haber hecho, Ujú. y que inevitablemente el ejercicio del Ujú. gobierno hace que tú también caigas en esas mismas pifias. Ujú. Para distinguir entre esas tres cuestiones. Ya. Entonces, partamos por lo primero. ¿Qué cuestiones crees tú que el gobierno prometió, está haciendo, Ujú. ya sea con el beneplácito de la opinión pública o, cierto, un poquito o resistida, en este caso por la oposición? Hay dos aspectos, lo hemos dicho, seguridad y economía. Sí. Son las dos cosas con las cuales el gobierno dijo, además, que el gobierno de emergencia se trataba de seguridad y de economía y de nada más. Ya. Y en seguridad, bueno, se empezó a hacer la zanja, eso Sí. es efectivo. Ha habido una serie de nombramientos y de señales en materia de seguridad, por ejemplo, nombrar a un ex militar como encargado para la macrozona norte, Sí. ¿no? Con un énfasis muy fuerte en migración. Em, En la macrozona sur creo que también hay algo parecido, ¿no? Ha habido, porque en la macrozona sur, como está este estado de emergencia, Sí. además, claro, hay un encargado que es de la Armada en esa zona que está como encargado del estado de emergencia. Me parece que también se han ido claramente, algo que ya se había hecho al final de la campaña, bajado las expectativas sobre el tema de la migración. Porque por un lado se dice, se va a tipificar como delito, por ejemplo, el ingreso irregular, Sí. la zanja, toda esta idea de que vamos a parar los que entran, pero sobre los que ya están, se han ido bajando muchísimo las expectativas, ¿no? Correcto. Desde que se ven a ir todos solos el 11 de marzo, hasta que iba a haber deportaciones, que iba a haber estos campos de detención especiales, todo eso más bien se le ha bajado un poquito la intensidad Sí. y se ha puesto el énfasis en algo que, claro, probablemente es más posible hacer, que es esto de decir vamos a detener nuevos ingresos, Correcto. más que Sacar los empezar que a ya ver están cómo ilegalmente. vamos a echar a los que están Sí, acá. no va a haber un ICE versión criolla. Claro, Ya. sí. En el ámbito de economía... Sí, Dale, perdón. Y en economía también. Algo que a mí no me gusta, pero se prometió y efectivamente se está cumpliendo, es, por ejemplo, esto de la rebaja del impuesto corporativo. O sea, decir, Sí. le vamos a bajar fuertemente los impuestos a las grandes empresas, 3 puntos, más un subsidio al empleo, que significa más todavía, más desintegrar el sistema, reintegrar el sistema tributario, que es más todavía, son como en total unos 2.600 millones de dólares. Con la idea de que en el fondo hay que bajarle los impuestos a los que traen inversión. Correcto. Y eso va a permitir, digamos, reactivar la economía. Eso también, esté uno de acuerdo o no, a mí no me parece una buena idea, pero se prometió y es parte de lo que se dijo en campaña. Claro, en el entendido de que lo que necesita hoy día no es más justicia social necesariamente, sino reactivación de la economía. Reactivación de la economía y Que la crecimiento. palabra justicia social tampoco es parte del léxico, digamos, muy común, no es parte del repertorio retórico Claro. de republicanos, digamos, y por lo tanto ellos pueden decir, ¿cierto? ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? Claro. Pues si ustedes me eligieron... Ahí no hay nada que reclamar, digamos. no es lo que, porque es lo que porque se me votó. bajo el impuesto corporativo para que haya más inversión. Yo justo dije más Exacto. o menos que iba a hacer Sí, esto. no, lo de la rebaja en 3 puntos se dijo, estaba en el programa de gobierno. Sí, Así exacto. que eso es. Lo que sí parece interesante y que algunos lo ven como parte de la batalla cultural, pero yo lo veo también dentro Ujú. del paquete económico, es la polémica por el retiro de los decretos en materia medioambiental. Ujú. ¿Por qué? Porque la justificación de retirar los decretos, hay varias. Hay unas que se dicen, otras que no se dicen, por qué fue el último día, por qué estaban sospechosamente a la espera de tomar razón. Como quieras. Pero en general este ha sido un movimiento político, estoy pensando en Kast, incluso antes de ser presidente, que ha dicho que la preocupación excesiva por el arbolito, dicho en forma despectiva, por la ranita, por la arañita, es lo que impide hoy día echar a andar la economía, ¿cierto? De manera súper Sí. explícita. Ujú. Es parte de la permisología de la cual tenemos que sanarnos, recuperarnos, ¿cierto? Lo que tenemos que extirpar es justamente eso, y de hecho creo que el senador, actualmente senador Esquella, lo dijo de manera súper clara. Si alguien cree que Si alguien cree que las ranitas son una política de Estado, eso cambió. Claro. Esa fue su frase. Entonces, por lo tanto, yo entiendo ese retiro de todos esos decretos que estaban a punto de ser tomados de razón en Contraloría como parte también del ítem economía. Claro, porque es una señal política muy fuerte que se da en cuanto a cuáles son las prioridades. Y ahí uno puede empezar a decir, a ver, el cierto revuelo que se generó, ¿es intencional o no? Y ahí uno obviamente puede opinar si es que se quería un poco hacer que hubiera este revuelo porque permite desviar la atención en un tema más bien secundario, o no consideraron que el tema de la ranita y el tema del pingüino Humboldt iba a generar el revuelo que generó, porque hay otras medidas que son probablemente más importantes. Se retiraron una serie de proyectos que fijaban, por ejemplo, las normas de emisión de material particulado Sí. para la polución en las ciudades, que Sí. es algo que afecta directamente la salud Sí. de las personas. Lo mismo con la contaminación del lago Villarrica, por ejemplo, que uno Y dice son temas un poco más gordos en términos de que ponen en riesgo la salud de las personas. Correcto. Y han sido procesos además muy largos, de varios años, donde hay una serie de entidades que opinan, finalmente se llega a un resultado y eso se echa para atrás. Y creo que lo que el gobierno dice es, no es que nosotros estemos en contra de lo que dice cada uno de estos decretos, es que queremos darnos el Queremos tiempo de estudiar. revisar
si esto obedecen a la ideología, ¿cierto?, medioambientalista radical de izquierda, Claro. o realmente, ¿cierto?, son una contribución. Claro. Y en el caso de la ranita, de hecho, ya se reingresó el decreto. Claro. Se salvaron las ranitas. Oyeron a las redes sociales, ¿cierto?, que clamaron por la ranita y Sí. rápidamente la ranita volvió a ser Las protegida. ranitas se salvaron. Pero queda Hubo esta... una marcha este fin de semana. Claro, además hubo una primera manifestación medioambiental. Pero queda esta sensación de que claramente está... De hecho, ha sido tema en Bloomberg. Había una nota Sí. como que ponía muy claramente el énfasis, que este nuevo gobierno, no me acuerdo si era que ponía en riesgo algo así como las Sí. credenciales verdes que había construido Chile en los últimos años. Bloomberg, que es un medio económico. Entonces, claramente se hizo un punto y el punto creo que quedó bastante claro. Sí. Aquí medio ambiente está totalmente subordinado a las decisiones importantes que son cómo reactivamos la economía. Claro, y probablemente después también hay una mirada más madura que tiene que ver que lo importante no necesariamente es desregular, sino entregar certidumbre a los inversionistas, que finalmente es lo que se está buscando, más que pensar que esta cuestión es llegar y llevar. Claro. Ahora, desde el punto de vista de la historia de las ideas políticas, uno podría pensar, ¿cierto? El mundo conservador y el mundo libertario han tenido una relación compleja con el medio ambiente. El mundo conservador, uno lo asocia con la derecha, pero fíjate que históricamente se atribuyó el cuidado del medio ambiente. De hecho, David Cameron, cuando se toma el poder en el Partido Conservador inglés, creo que el año... años después de que ya Blair era imposible ganarle, ¿cierto? David Cameron toma el control del Partido Conservador inglés y cambia el histórico logo de los Conservatives, que era como una antorcha blanco, azul y rojo, obvio, por un arbolito achurado, un arbolito verde con un tronco azul, y abajo decía Conservatives, como la idea de que ellos son los que conservan el medio ambiente. En el caso, y de hecho Roger Scruton, un gran filósofo conservador que murió hace poco, también él decía que el conservadurismo era una filosofía verde, una filosofía que tiene una cierta nostalgia por un pasado de campiñas impolutas, ¿cierto?, que no han sido todavía depredadas por la industria. El caso del libertarianismo un poco más, yo diría más no sé si hostil es la palabra, pero algunos le llaman una filosofía más bien como de recursos. El medio ambiente está para servir al ser humano. Claro. O sea, en la mitología de Robinson Crusoe, decía un gran filósofo libertario como Murray Rothbard, lo importante es cuando Robinson Crusoe entiende que puede ocupar lo que tiene alrededor para hacerse una vida, ¿cierto? Ayn Rand, otra filósofa libertaria, ¿cierto?, de la rebelión de Atlas, lo mismo. La gracia de John Galt y sus héroes libertarios es que dominan las fuerzas de la naturaleza. Entonces, también es difícil pedirle peras al olmo. Tampoco vamos a pedirle no sé si será conservador, libertario, digamos, la fibra ideológica que subyace al gobierno de Kast, pero tampoco le vamos a pedir que hoy día se transformen en algo que no son. Y eso además ahora se cruza, Cristóbal, con que se articula desde ese lado, desde el lado libertario, una crítica a que el ecologismo o el ambientalismo han ido demasiado lejos, ¿no? Correcto. Que es una especie de religión que pone al hombre en segundo lugar. Viene todo el negacionismo climático, que también está muy metido en ese sector. Es cosa de ver lo que dice hasta el día de hoy Javier Milei en Argentina. O sea, hay una mirada de que efectivamente el ambientalismo es el enemigo. Sí. Y cuando Kast va a Hungría, en su discurso más ideológico hasta ahora, los tres ismos que nombra son el ambientalismo, el feminismo y el indigenismo. Correcto. Esos son como los tres males en el Eso fondo lo posmodernos. ha nombrado Kast, porque Milei los nombra los tres también. Cuando Kast va a Hungría, ya, hace su discurso, ya. habla de ellos tres. Sí. ¿No? Ambientalismo, le pone un apellido, ¿no? Como extremo o ideológico. En ese sentido serían parte de un frente cultural que amenaza el estilo de vida occidental, ¿cierto? Que es un estilo de vida que también hemos ido creando, ¿cierto?, a punta de combustibles fósiles. Claro. Y con una frase como, aunque las ranitas se salvaron finalmente, pero la frase es que ella me parece muy buena cuando dice eso, ¿no? En vez de decir que, bueno, este decreto lo retiramos porque queríamos estudiarlo para ver si estaba todo bien. No, lo eleva. Dice, esto es una cosa ideológica. No es solamente una cosa de si está bien o mal hecho, ¿no? Sí, y legítimamente ideológica. O sea, que claro, dice, ustedes si nos eligieron, por eso digo, si nos eligieron a nosotros, me imagino que lo eligieron sabiendo que las ranitas no son políticas de Estado. Exacto. O sea, las ranitas, buena buena onda, digamos, pero no son políticas de Estado las las ranitas. Ya. Entonces, él mismo lo eleva a una cosa que sí tiene un trasfondo ideológico, más allá de una cosa de sencillamente decir, bueno, vamos a ver si está bien escrito el decreto y vamos a hacer una revisión más bien técnica. Cuestión ligeramente distinta tiene que ver esta discusión como entre ministros de transporte que hay respecto de si tenemos que hacer ciclovía, ¿cierto?, meter más buses o hacer más carreteras para que pase el auto particular, ¿cierto? Quizás lo estoy poniendo en términos muy caricaturescos, pero pareciera que el gobierno saliente, con un ministro que fue muy reconocido en su gestión técnica, quizás lo del cable chino terminó por como emporcar una gestión que ha sido súper bien reconocida, la del ministro Juan Carlos Muñoz. Sí.
muy orgulloso de sus nuevos buses, ¿cierto? Que disminuyó la evasión, etc. Un gobierno que también se construyeron muchas ciclovías justamente, en una cierta idea también de que un cierto como carácter cultural, ¿cierto? Que tiene que ver con Ñuñoa y la ciclovía, claro. Muy criticada por Poduje en su minuto. Sí. Y ahora el nuevo ministro de Transporte dice, vamos a revisar si quizás están sobrando buses, quizás están sobrando ciclovías. Y esto es bien interesante por varios lados, porque efectivamente uno dice, estamos hablando de medios de transporte, pero en nuestra sociedad contemporánea se han vuelto símbolos de identidad. No sé si te acuerdas, Cristóbal, un par de días antes del plebiscito, el primero, digamos, el de la prueba versus el rechazo, sí. Que hubo en el centro de Santiago un enfrentamiento entre un grupo de ciclistas y un grupo de guasos. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Y fue como la mejor muestra de una disputa posmoderna en la cual tú, cultural, solamente por el medio de transporte que estaban usando las personas, sabías perfectamente de qué lado estaban. Así es. Y que muestra también cómo uno cree lo que quiere creer, porque llegaron los ciclistas, ¿cierto? Ñuñoínos bajando, ¿cierto? Por la Alameda y venían subiendo los guasos en sus carretas. Y te acordáis que hubo como un atisbo de conato, se encabritó un caballo, le pegaron un ciclista, y el tío, porque creo que teníamos apenas una imagen, una toma de ese momento. Todos mis amigos inteligentes, razonables, informados, que habían decidido votar a prueba, dijeron, estos latifundistas, arrogantes, violentos, típicos de los que votan rechazo. Y todos mis amigos que ya habían decidido votar rechazo decían, pero si el ciclista le tiró un piedrazo al caballo, por eso el caballo no pudo más que reaccionar. O sea, cada uno ya se había hecho su idea moral de quién es la... Claro, o sea, está ese contexto, que es un poco raro, pero es cómo funciona la sociedad contemporánea. De que, por un lado, el auto es visto como la gran señal de libertad un poco, claro. Y queda asociado, sobre todo, Trump también, que vuelven los autos grandes, los petroleros, ¿no? Y hay toda una señal cultural ahí, mientras que los autos eléctricos, en cambio... La petronostalgia. Claro. Piensa cuál es el símbolo que tenía el gobierno de Boric. Era un tren. Un tren. Claro. Era un tren. Era Chile Avanza y el monito del tren. Y el monito del tren, ¿no? Un medio de transporte. Sí. Bueno, fíjate, un alcalde en Toronto que se llama Rob Ford, que es un alcalde también como populista, súper vulgar en sus maneras, ¿cierto? Que lo pillaban también con sus vicios privados hechos públicos. Y él decía que los progres le estaban haciendo una guerra a los autos. Así como en Estados Unidos la derecha dice que hay un war on Christmas, él decía que hay un war on cars, ¿cierto? Le estamos haciendo la guerra a los autos justamente porque queremos hacer trenes, teleféricos, ¿cierto? Ciclovías. Claro. Así que y de hecho, no es nuevo, digamos. De hecho, ya se ha cuestionado este proyecto de larga data, pero que volvió a revivir el gobierno de Boric, de un tren Santiago al Paraíso. Y ahora viene toda esta discusión sobre, claro, de nuevo, sobre las micros, los buses eléctricos, que son como el gran orgullo del gobierno anterior y que este gobierno los empieza a mirar con cierto desdén o cierto recelo. Entonces también se mezclan, ¿no? Un asunto que en principio una idea esto es un asunto totalmente técnico, ¿no? Claro. ¿Cuál es el mejor medio de transporte, el más eficiente? No, hoy día es súper ideológico también. Pasemos a la cuestión, ya que estamos como en la mitad, ¿cierto? No sabemos si esto ya es cultural o económico, es político. No sé qué te pareció a ti, pero esto de que en su primera aparición, si no me equivoco, en Naciones Unidas, el gobierno de Chile se haya matriculado con la posición, si no me equivoco, propuesta por Estados Unidos, junto a Pakistán, el Congo, no me acuerdo qué otro país más, contra la ideología de género, o al menos pidiendo que volviéramos a tratar, ¿cierto?, a los géneros como dos sexos fijos. Claro. Es bien interesante porque lo que hace Estados Unidos es presentar una moción, es una cosa bien técnica, ¿no? Pero básicamente una moción para que se ponga en discusión si se deben caracterizar que solo dos géneros, hombre y mujer, definidos solamente biológicamente por el nacimiento. Ya. Y Estados Unidos comienza a recolectar apoyos para esto, no le va muy bien. De hecho, al final, yo en la columna del fin de semana escribí que habían sido Pakistán, Congo y Chile. Me dijeron que al final se bajó, entiendo que el Congo también se bajó. Lo encontró mucho. Quedamos tres nomás. Pakistán, Chile y Estados Unidos. Y Estados Unidos. Yeah. En esa votación. Y esto Estados Unidos lo habría hecho, Chile, la nueva representante de Chile, habría recibido el mandato, digamos, de la Cancillería de que tenía que alinearse con Estados Unidos. Esta no es una votación donde votan todos los países de Naciones Unidas, por si acaso. Por eso, no es que Argentina haya estado contra Estados Unidos. Argentina no está, por ejemplo, en este panel en particular. ¿No? Pero de todas maneras, frente a un par de decenas de países, y son solamente 3, incluido Chile, no pasó la propuesta. Los que tenían votado, no pasó la propuesta. Pero, claro, es bastante interesante. Y eso se suma a que un par de días antes en la OEA
También hay una votación de un grupo que es el grupo de apoyo a las diversidades sexuales dentro de la OEA, grupo del cual Chile es fundador y que presenta todos los años una resolución de acuerdo, Ya, ¿no? ahí- Que bueno, que hay que avanzar en la promoción y la defensa de los derechos de las minorías sexuales. Y Chile, que siempre ha votado a favor, que es del grupo fundador, ahora no lo apoyó. Obvio, la dictadura gay. Chile, Bueno, eso es lo que Cast ha dicho durante Casa hablaba de mucho. la dictadura gay. Sí, pues ya en la última versión no, po. Claro. Pero antes sí hablaba de la dictadura gay. Hablaba de la dictadura gay. ¿Te acuerdas cuando Elin Matei una vez hizo la bandera de la diversidad en la municipalidad de Providencia? Ujú. Y Kass dice que nos estamos rindiendo ante la dictadura Sí, gay. sí, sí. Bueno, acusó dictaduras de distinto tipo. Es interesante a propósito de eso, el Partido Libertario Alemán, el AfD, hoy día tenemos un invitado que nos va a conectar con estas discusiones internacionales, entonces es interesante hacer estos cruces, ¿cierto? Estas asociaciones. El AfD, el partido, digamos, de derecha... Alternativa para Alemania. La alternativa era el partido de derecha, el Republicanos de Alemania, digamos, Claro. o el partido de Kaiser de Alemania, partió siendo un partido que combinaba estos elementos que Casmude delineaba para las derechas autoritarias populistas, que era autoritarismo, nativismo y populismo, ¿cierto? Y el autoritarismo era uno de los sellos de estos partidos. Pero cuando llega la pandemia, partidos como el AfD se dan cuenta de que, estando en la oposición, una manera de pegarle al gobierno era decirle que sus medidas coercitivas habían ido demasiado lejos. Chao pase movilidad, chao vacunación obligatoria, reabramos los colegios, reabramos los negocios, están asfixiando la economía. Entonces te pusiste en una posición libertaria. Claro. Una posición donde lo importante es las libertades individuales. Entonces partidos que originalmente parecían ser autoritarios empiezan a jugar en este rol y empiezan a acusar una dictadura sanitaria. A propósito de la dictadura gay, por eso me acordé. O la dictadura medioambiental, la dictadura verde. ¿Cierto? El eco-dictatorship es un concepto que se ocupa bastante en los partidos de derecha en el mundo para decir que Greta y compañía te quieren imponer una forma, ¿cierto? De Claro, que vivir. por qué tengo que usar estas bombillas de papel que se deshacen y no puedo usarlas de plástico. Correcto, digamos. correcto. Claro. Yo creo que vamos a ver mucho de eso en los próximos años. Sí, aquí. y vamos a ver mucho de eso, y por eso y es interesante la distinción que tú haces, ¿no? Entre las cosas que sí eran parte de este supuesto gobierno de emergencia, ¿no? Las cosas que un poco están en el límite y las cosas que derechamente no, pero están pasando igual. Sí, las cosas que no... es que, claro, que es distinto decir, yo no voy a tocar esto y tocarlo, a decir, contra esto yo me pronuncio y después inevitablemente terminas haciéndolo. Quizás tú dices una tontera, pero yo estoy pensando, por ejemplo, en los embajadores. ¿Cierto? Este es un gobierno que dijo no más pitutos. O sea, perdón, este es un gobierno que en campaña, creo que no hay ninguno que no lo haya hecho. Claro. No, y Caso hizo un punto cuando nombra embajadores Boric, hizo un punto muy específico en denunciar aquí, esto es un premio de consuelo para políticos derrotados que se quedaron sin pega, y esto es inaceptable y no lo vamos a hacer nosotros. Exacto, y yo en su momento dije, como había dicho en todas las veces anteriores, el problema es que cuando tú escupes al cielo, te cae el pollo, el gargajo, perdón la expresión, ¿cómo se llama? Prístina y clara que voy a ocupar, ¿cierto? Te cae el escupo de vuelta, porque es imposible hacerlo de otra forma, ¿cierto? No conozco ningún presidente que haya llegado y diga, ¿sabes qué? Puros diplomáticos de carrera. Eso no existe. Aquí se ocuparon cargos súper importantes, tanto de embajadas en países como en organismos internacionales, como premios de consuelo, una vez más. Sí, y eso tiene una lógica. Eso porque tú dices porque es inevitable. Sí, por eso digo, yo no estoy criticando que se haga. Yo estoy criticando el tipo que se viste de casto puro virginal, de decir yo, de casto, literalmente de casto. Y después no se da cuenta de que no tiene otra forma de hacerlo que así. Claro. ¿Y por qué es importante? Déjame hacer ese punto, porque uno dice, ya, pero ¿por qué el presidente lo hace? Lo hace porque le sirve, porque en el fondo tú asumes, tienes una cantidad de gente, de políticos de tu sector que tienen relevancia, que tienen poder, algunos de ellos los metes al gobierno, en el caso de Kast tienes un ministro del Interior, un secretario general de la presidencia. Otros no quieres tenerlos en el gobierno, ¿no? Por distintas razones. Pero tampoco quieres tenerlo al lado disparándote. Quieres tenerlo en un lugar donde puedan estar en la reserva, donde puedas recurrir a ellos fácilmente en algún momento si es necesario, y donde tampoco vayan a estar por el lado, digamos, criticándote o siendo parte del fuego amigo. La mejor manera de hacer eso para cualquier gobierno en cualquier parte del mundo es mandarlos a una embajada. En ese sentido es perfecto, ¿no? Para ese círculo que no quieres tener al principio dentro del corazón del gobierno, pero tampoco los quieres tener totalmente fuera, ¿no? Es una manera de tener una especie de banca de reserva de gente que mantiene su buena voluntad hacia el gobierno, de que no te van a estar criticando y a los que puedes recurrir eventualmente si es necesario. Y
a mí no me sorprendería que en 1 o 2 años más, por ejemplo, a Juan Antonio Coloma, que lo están mandando a España, no es oficial todavía, porque faltan los agreements, a lo mejor Casa en algún momento va a decir, Juan chuta, Antonio necesito a Coloma Coloma, padre, claro, claro. chuta, lo necesito, Claro. véngase para acá y lo nombra en un cargo, ¿no? Claro, o al presidente de Bópoli que dijo que le dolería mucho la guata trabajar en un gobierno de Kast. Ahora, ahí yo lo critico más a él, digamos. Sí. Porque una cosa es que digas, ya, puede ser útil nombrar a este tipo, pero cuando tú hiciste declaraciones así de potentes, aparecer Sí. París bien vale un dolor de guata. recibiendo la embajada, creo que no te deja muy bien. Sí, bueno, y es uno más, está el caso del exdiputado Castro también y otros casos más en distintas organizaciones, organismos internacionales, lo que demuestra que acá hay un patrón que es muy difícil de romper, aunque hayas hecho gárgaras respecto de esto previamente. Claro, y da la impresión de que va a ser muy parecido a gobiernos anteriores, no, no es que sea más ni menos, es más o menos lo mismo de siempre. Hay otro caso que es un poco más peludo de evaluar moralmente, porque está siempre aquí la letra chica, que es, se subieron el sueldo. Sí. Algo instructivo, ¿cierto? O, perdón, mejor dicho, para decirlo de forma rigurosa, se dio a conocer en los medios de comunicación y las redes sociales de que los colaboradores del presidente Kast iban a ganar un tope de 10 palos, antes ganaban 5, y el mundo obviamente progre estalló en su ira diciendo cómo era la austeridad y la emergencia, se subieron el sueldo y resulta que eso tenía que ver con un informe que se había acordado en el gobierno del presidente Boric, con una comisión, entiendo, transversal, que técnicamente acordó un rango de ingresos para hacer esas pegas competitivas en el mercado. Se acordó una escala en la cual también depende de tu formación profesional. O sea, para recibir el máximo, que son casi 10 millones, tienes que tener ciertos rangos profesionales, que parece algo razonable. De nuevo, a mí, si realmente va a haber un asesor de confianza presidencial, que es un tipo extraordinario y que gana 9 millones, yo creo que está bien, a mí no me complica. El punto es, cuando tú hiciste campaña diciendo que los asesores políticos de confianza son parásitos. Claro. Parásitos, esa es la palabra que ocuparon, que lo ocupa Valenzuela en una columna, y luego le preguntan a José Antonio Kast de candidato y dice, yo hubiera ocupado una palabra más fuerte. Cuando tú los tratas de parásitos bien pagados y después llegas y aceptas subirle al doble a los parásitos, entonces evidentemente tú no estás siendo coherente. De nuevo, yo creo que el problema fue antes, no es ahora. Está bien que un asesor presidencial gane bien. Si tiene un cargo súper importante de confianza, queremos que haya buena gente ahí, que les paguen bien, perfecto. Y hay además una norma establecida, súper bien. Sí. Pero cuando los hablaste de parásitos en la campaña... Exacto, y hoy día te sirve para traer buena gente. Bueno, otra reminiscencia histórica. Pues esto ¿sabes de qué lo aprendí? De Gonzalo Rojas Sánchez, que seguramente es republicano. Gonzalo Rojas me enseñó en Historia del Derecho hace muchos años atrás que los políticos liberales en el siglo XIX chileno, Balmaceda, Santa María, Aníbal Pinto, ¿cierto? Los famosos presidentes liberales que tuvimos en la segunda mitad del siglo XIX, en campaña decían que se iban a deshacer del patronato eclesiástico, no querían saber nada con la iglesia, ¿cierto? Pero una vez que asumían el poder, se dan cuenta de que el patronato, entre otras cosas, les permitía influir en el nombramiento del arzobispo de Santiago. Que en ese entonces era un cargo que influía mucho en la población. Entonces era mejor tener uno de tu lado que lo pudieras negociar. Que tener uno que te estuviera portillando todo el rato. Entonces, obviamente, se le olvidaba todo lo que habían prometido en campaña. Una vez que llegaran a ser presidente, todos conservaron el patronato eclesiástico. Políticos being políticos desde el siglo XIX, claro. Así que esto no es nuevo, digamos, lo que está haciendo Kast. Y una última cosita que yo creo que la tratamos muy corta la vez pasada, pero solamente para hacerle seguimiento, es esta cuestión en materia de educación, ¿cierto? No vamos a tocar los beneficios sociales, al parecer, creo que de buena fe, esto no lo digo, ¿cierto? Decirle a alguien que tiene 30 años que por el mero hecho de haber cumplido esa cifra arbitraria, digamos, por el inexorable paso del tiempo y tú no haber ocupado nunca antes ese beneficio, ahora no lo va a poder tener, es cortar un beneficio social. Sí. En cambio, perseguir el CAE con mayor ahínco pareciera ser parte de las cuestiones que el gobierno puede hacer. Digamos. Estoy de acuerdo, porque uno es cortar un beneficio social y otro no. Y me pareció muy interesante lo que dijo Diego Chalper, creo que en Canal 13 el fin de semana, si no me equivoco, que decía que le parecía un error lo de la gratuidad. Y decía, porque primero es una cantidad marginal de plata. No es que realmente vas a ahorrar mucha plata por eso, es muy marginal y que entra en un terreno vedado, en un terreno minado muy difícil, que es decir, efectivamente estamos cortando un beneficio social, que es lo que se dijo una y otra vez en la campaña que no se iba a hacer. Entonces, por un beneficio que tampoco hace mucho sentido en términos de que uno diga, bueno, es que hay una cantidad de plata impresionante que estamos gastando acá que necesitamos en otras cosas,
se está comenzando a incumplir eso que sí era muy importante de la campaña. Una última cosa que cae en zona gris y que no es menor porque tiene que ver, algunos dicen, con la baja en las encuestas, la primera baja en las encuestas que estamos viendo del presidente Kast, que este anuncio de que va a subir el combustible, que va a subir la benzina. Yo creo que es el gran tema en estos días, porque, a ver, asume el gobierno con este... Es muy curioso porque asume exactamente las mismas circunstancias que hace 4 años el gobierno de Boric. Hace 4 años, cuando asume el gobierno de Boric, Rusia acababa de invadir Ucrania. Ya. Y el precio del petróleo se había disparado a más de $100. Exactamente lo mismo. 4 años después, el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán hace que el petróleo suba de nuevo sobre los $100. De hecho, si uno ve, como que nuevamente 4 años después, justo, se produce lo mismo. ¿Cuál fue la decisión entonces del gobierno del presidente Boric y de Mario Marcel, que asumía como ministro de Hacienda? Esta cuestión hay que aguantarla como sea. Venía además una inflación muy complicada. Recordemos que veníamos de la época de los retiros, etcétera. Entonces, la inflación era un gran problema. Además, la guerra en Ucrania significaba inflación también de los alimentos y otras circunstancias. Y Marcel dice, esto hay que aguantarlo como sea. Y aguanta el MEPCO a un costo de $2.500 millones. Eso es lo que costó por 4 meses mantener el mecanismo de estabilización y que los precios subieran gradualmente. ¿Qué significa MEPCO? Mecanismo de estabilización de los precios. Mecanismo de estabilización del precio de los combustibles. Que básicamente lo que hace es una banda en la cual, si los precios se disparan más allá, el Estado subsidia bajando el impuesto específico o incluso subsidiando derechamente para que no suba más de 25 pesos cada 3 semanas. Perfecto. ¿Qué dice Quirós en cambio? Dice, esto es demasiado plata, vamos a estar quemando $200 millones a la semana, no podemos hacer eso, tenemos que sincerar. Y la primera idea de Quirós, de hecho, lo que le va a plantear a los parlamentarios es, vamos a desactivar el MEPCO, y eso significa que los combustibles van a subir más o menos 300 pesos. Free flow. Free flow. Van a subir más o menos 300 pesos por litro el próximo jueves. Y vamos a mandar un proyecto de ley para hacerlo. Los parlamentarios le dicen, ministro, con mucho cariño, pero aquí no hay ni un voto para eso. O sea, es imposible. Ahora, cuestión que vista en su mérito uno podría decir, puta, ¿qué cojones, O sea, que bien que un gobierno, digamos, esté dispuesto a tomar decisiones difíciles. Yo sé que bueno, el auditor que en este minuto tiene su auto a punto de me va a matar, pero me parece que en vez de que hayan como sonrisitas cínicas, hipócritas, si tú crees que realmente esa es la decisión que hay que tomar, porque para sonrisitas hipócritas ya tuvimos los retiros, ¿cierto? Claro. Si tú crees que esa es la decisión que hay que tomar y estás dispuesto a pagar el costo político, yo diría como, mira... Me sorprendió Quirós, digamos. Ahora, es una decisión... Estoy diciendo que sea bueno o malo, estoy diciendo que es una decisión, como muestra de carácter. Es una decisión muy de fondo que rápidamente, desde el lado más político de la moneda, se dice, no, esto no se puede hacer así. Primero porque es imposible que un proyecto de ley como este pase el Congreso. No van a estar los votos. Y por lo tanto se arma algo que está, porque se debería anunciar con más detalle en estas horas, que es que se va a cambiar el mecanismo del MEPCO por decreto, para que haya una alza intermedia, que no sea tan fuerte, pero que sí permita ir traspasando algo del precio a los consumidores, y un proyecto de ley en el Congreso que es la parte buena, que es como medidas de compensación. Entonces los parlamentarios van a aprobar la parte bonita. Más autopista. No, el subsidio a la parafina y alguna ayuda social, como para endulzar un poco que el precio de los combustibles sí va a subir mucho. Y cómo maneje el gobierno, yo creo que es su primera gran prueba, cómo pueda manejar esto. En las subidas de los precios de los combustibles y del transporte, lo sabemos, y no solamente en Chile, en todas partes del mundo, son un momento social súper complicado. Sí. Pegan harto. Sí. Y por lo tanto hay que ver un poco cómo se va a manejar este escenario de la primera crisis real que le toca enfrentar a este gobierno. Bueno, Daniel, revisamos entonces las crisis reales, ficticias, las promesas cumplidas, incumplidas, para tratar de ordenar un poquito la discusión. ¿Te parece que pasemos a nuestra siguiente instancia en la conversación? Vamos, porque tenemos un gran invitado internacional en el día de hoy. Hoy en esta edición de Animales Políticos contamos con la colaboración de la Friedrich Ebert Stiftung en Chile. Es una fundación alemana que está dedicada a la promoción de la democracia y de la justicia social. A través del diálogo, el intercambio de experiencias y la generación de ideas, su trabajo contribuye a fortalecer el debate público y una sociedad más justa y solidaria. Estamos ya de regreso en Animales Políticos como todos los lunes, diseccionando, no sé cómo se dirá, la contingencia política chilena, pero hoy con un invitado internacional que nos va a ayudar a mirar esto en perspectiva. A veces los árboles no nos dejan ver el bosque, así que tenemos con nosotros, no mucho bosque, aquí pensé en la disonancia con el panel. Tenemos con nosotros a Pablo Stefanoni, que es un reputado, conocido periodista, comunicador, intelectual público, escritor. El año 2021 publicó La rebeldía se volvió de derecha, que desde entonces transformó
creo yo, en un punto de referencia ineludible para entender qué diablo está ocurriendo en el mundo con estas derechas que de repente, ¿cierto?, parecen tener un discurso más sexy electoralmente. Ya no son esa cosa como que da vergüenza, sino por el contrario, empiezan a tener tracción electoral, empiezan a ganar. De hecho, el libro, Pablo, y con esto comenzamos, lo escribiste antes de que Milei llegara al poder en tu país, en Argentina. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y por los elogios exagerados. Sí, bueno, cuando escribí el libro, en verdad, Milei todavía no era político siquiera. Era un economista que andaba por la tele. Por la tele. Un influencer, porque tampoco era un economista de los que se dedican a analizar la macroeconomía. Él hacía eso, pero con un estilo muy excéntrico, ¿no? Entonces ya superaba ese tipo de figura del economista serio, ¿qué opina? Y él todavía era un economista que andaba por los canales de televisión en su batalla cultural acotada en la lucha contra el keynesianismo. Era algo que lo obsesionaba. Y de hecho Milei llegó a decir que los keynesianos son peor que los marxistas incluso. Y la palabra Keynes lo desestabiliza. O sea, y cualquier mínimo ya no elogio como posición casi neutra frente a Keynes, que no diga... Hay unos videos bien increíbles al respecto, ¿no? Como bueno, no, él decía que Keynes era un hijo de puta. Y eso que era un liberal. Y era un liberal, pero para Milei, Keynes era el tipo que justificaba de manera más o menos científica el robo de los políticos, ¿no? Ya, claro. Entonces, eso lo desestabiliza. Y bueno, fue esa época, ¿no? Recién, antes de empezar el programa, hablamos de la pandemia. Fue un libro también escrito en plena pandemia, etcétera, que trató de captar humildemente algo que pensaba que podía ser interesante, que era estos cambios en la idea de rebeldía. Pero Pablo, yo ese libro lo leí cuando salió, digamos, 2021, ¿no? Y me acuerdo de haber pensado en ese momento, está un poco exagerado. Le está poniendo mucho, sí, hay cosas interesantes, pero creo que las conclusiones a las que está llegando no se sostienen mucho. Porque además había perdido Trump recién. Claro. Yo tenía miedo a eso del libro. Sí, dije, los periodistas, sobre todo, que van muy en la coyuntura, a decir... Esto ya viene como de vuelta. Aparecía, pues decía LGTB, pero cambiando el significado y estaba la T de Trump. Claro. Y 5 años después, bueno, obviamente tenías toda la razón, digamos, creo que ya a esta altura no hay mucha discusión al respecto de que tenías razón y los que lo veíamos con suspicacia estábamos súper equivocados. De hecho, el título en principio era con signos de interrogación. Sí, es con signos. Hoy día ya se los podemos sacar, yo creo, ¿no? Sí, la rebeldía se volvió de derecha. Porque bueno, tampoco estaba muy seguro de nada. Yo escribí un libro, ¿no? Tampoco pretendían ser un Nostradamus y tampoco pretendía anticipar. Lo que pensaba era que estaba viendo fenómenos, pero los pensaba todavía como fenómenos más pequeños, ¿no? Que significaban algo, pero no pensé que Milei en 2 años, 3 años ya iba a ser presidente de Argentina, porque todavía no era ni político, todavía hay una cosa que yo no podía anticipar tampoco, ¿no? Claro. Pero algo muy interesante, Pablo, porque no solamente decir la ultraderecha está creciendo, hay un fenómeno de derecha radical, sino que va a un punto bien claro que está creciendo por una razón, y es porque es más atractivo, es más rebelde, se siente menos conservador. Es más transgresora. Es más transgresor que algo que uno en una cultura política muy pensaba que estaba asociado a la izquierda. Ese es como el cambio súper interesante que tú supiste ver y me gustaría ver cuál es tu mirada de por qué ocurrió eso, de por qué la derecha se apropió de alguna manera de algo que parecía ser más bien patrimonio de la izquierda. Sí, creo que hubo cambios también en el medio. Esta semana ocurrió algo interesante, que es que el rey de España dijo que criticó la colonización, hizo un balance crítico, un poco en esta idea de pedir disculpas, digamos, no sé. Mira. Y la derecha salió ¡pum! Contra el rey. Y eso, si uno mira la historia de España, era raro pensar que la derecha iba a atacar al rey y el progresismo defenderlo. Sí, ¿no? monarquía cobarde. Como que, exacto. Los reyesuelos cobardes, claro, dirían algunas, ¿no? Un rey amarillo. Entonces, hace poco pasaba con el Papa Francisco. La izquierda defendía al Papa, la derecha lo odiaba, ¿no? Entonces creo que muestra que hay cosas que están como... Antes la derecha, militares, corona, iglesia, etcétera, ¿no? Como digo, después había lugar donde había monarquía, otros que no, pero... Y ahora vemos de pronto que aparece esto, como la Casa Real más progre, y la derecha de Vox, incluso un sector, el Partido Popular, criticando al rey, ¿no? Entonces lo que yo intenté captar con el libro era eso, como que se desarticularon coordenadas que organizaban un poco la política, ¿no? Hoy la extrema derecha defiende a Israel y acusa antisemita a la izquierda. Invierte también algo que era, después del 1945, la derecha cargada con el antisemitismo. Hoy no solo se quitan la mancha, sino que acusan a otros, ¿no? Como con autoridad.
Entonces, lo que pensaba el libro más que todo era cómo se rompieron un poco, las coordenadas ya no sirven tanto y quizás aparece esto, ¿no? Que la derecha aparece como transgresora, etcétera. Quizás en los años 20 ocurría algo así, sin comparar, digo, no quiero comparar esto, pero que de pronto el fascismo era un poco eso, rompió coordenadas también, ¿no? Incluso aparecía en un momento antiburgués, después cambió, pero digo, rompía coordenadas, liberalismo, marxismo, etcétera, aparecían también muy transgresores, ¿no? Y me interesó eso, bueno, y aparecen figuras ahora muy, que no son las arquetípicas, ¿no? Digo, Alemania, menciona el programa anterior, ¿no? Alternativa para Alemania, dirigida por una mujer lesbiana, que le dicen, usted es lesbiana, y dice, bueno, soy gay, pero no queer. Bueno. Okay. Muchas más mujeres liderando la extrema derecha. Y ojo, y además que en Europa hacer el punto de que tú estás a favor de los derechos de las minorías sexuales o de las orientaciones sexuales no tradicionales, te permite hacer un punto respecto al Islam. O sea, te permite seguir manteniendo una frontera divisoria. Ese es el punto, es ese. La extrema derecha dice, los gays, incluso llegan a decir, los defendemos nosotros, ¿no? El progresismo que permite la islamización de las ciudades. Claro, exacto. Entonces, eso también cambia coordenadas, ¿no? Lo mismo respecto a la libertad de expresión o incluso de la secularización. Hoy día hay movimientos de derecha que dicen que son los que defienden el Estado laico. Claro, sí. En Francia hablan de islamo-izquierdismo la derecha, porque dice que la izquierda es... Pero también plantea cosas raras, porque dice, bueno, ahora la izquierda es la islamista. Ahora, bueno, entonces, ¿qué? ¿El islamismo qué? ¿No? Digo, a Mamdani lo acusaban a la vez de querer poner trans, de permitir, no sé, que los niños se hormonicen, con que iba a ser la Sharia, ¿no? La Sharia islámica. Claro, entonces, se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. En Francia, Zemmour, que competía con Marine Le Pen, Eric Zemmour, decía que más o menos la Francia insumisa, Mélenchon, era la Sharia, soviets e islamización. Bueno, las dos no se puede. Todas las cosas malas pero juntas. funciona, porque ahora en Internet uno tira eso, ¿no? Sí. Hitler a la izquierda, típico ahora. Claro, sí. Y entonces hay Aquí ha pegado muchos. Y claro, y al lado empiezan todos, no era, con pruebas, todo, pero no Pero importa. ya armaste el debate, es el baiteo, ¿no? Sí. Que dicen, hay que baitear. O sea, puedes convertir en debate cosas que entendemos que no son discutibles porque son una realidad objetiva. Pero ya sabemos cuando que los Hitler no era conviertes en comunista. debate, Claro, ya ganaste el debate. Porque ganaste. no importa si vienen 25 historiadores que te dicen, Claro, se hizo una nota, antes se le preguntó 25 historiadores. El tipo te dice, ¿acaso no se llama Nacional Socialista su partido? Socialista, listo. Vamos. Entonces, para la lógica de Twitter, de las redes, etcétera, ya una vez que metiste ese debate, es como que si uno metiera el debate, las razas son iguales y se empieza a discutir. Bueno, ya ganaste el debate, porque ya hay algo que había un consenso. Los nazis eran de derecha, de extrema derecha, no sé, cuando se mete. Y yo creo que eso tiene que ver con el baiteo y también formas que tienen que ver con esto de la transgresión, que es la forma de discusión política, de la esfera pública transformada, ¿no? Pablo, ¿hasta qué punto esto parte de que la izquierda deja vacante un poco ese puesto de ser como la transgresora o la que permite mirar un futuro, permite diseñar un futuro que sea distinto? ¿Hasta qué punto crees que todo esto parte por un cierto conservadurismo en la izquierda que da la impresión de que ya no tiene tampoco un proyecto que ofrecer que sea realmente transformador? Creo que hay eso. Obviamente la izquierda pasa por varias crisis. Paradójicamente, después de la caída del muro, la izquierda se recompuso con los foros sociales, o sea, encontró otra beta y se recuperó más o menos rápido, por lo menos no quizá con el objetivo ese de transformar el mundo. Y sin embargo, ahora parecería como que es una crisis mayor por momentos, ¿no? Creo que sí hay una crisis de la izquierda. Lo que pasa es que la crisis de la izquierda, si uno mira publicaciones viejas, todo el tiempo se habla de crisis de la izquierda de hace 1000 años, ¿no? Todo el tiempo la izquierda está en crisis. Pero sí creo que hay, en términos de transgresión, rebeldía, etcétera, una crisis de la izquierda radical para atraer jóvenes que hoy se hacen libertarios, etcétera. Pero también me parece que es muy importante para entender los fenómenos de la extrema derecha, la crisis de la centro derecha. Porque a veces como si todo la explicación de la derecha fueran votos de cinturones obreros, de los cinturones de óxido que se fueron a la extrema derecha. Eso hay. Pero también la derecha crece en general comiéndose los votos de la centro derecha. Creo que en ninguna parte crece la extrema derecha sin que crezca la derecha. Eso no hay. Entonces también hay un voto que se radicaliza de la centroderecha, que vota a la derecha. Y que ya no hay cordón ahí, que lo había antes. Había gente centro-derecha que decía, yo no voto por esto. Sí, claro. Hoy ya no pasa eso y además hay alianzas. El Partido Popular con Vox, acá el voto que se va de la centro-derecha a Kast, el voto de Macri que se va a Milei. Entonces creo que también hay una crisis
básicamente del centro, ¿no? Creo que hay una crisis del centro que hace que se vaya polarizando. Lo que pasa es que es asimétrico, porque la extrema derecha crece más que la extrema izquierda, digamos, ¿no? Entonces hay una polarización, radicalización asimétrica. Yo creo que sí hay una crisis de la izquierda en ese punto, pero también de la centroderecha, ¿no? De que no contiene su electorado, y también el proyecto de la centroderecha, quizás más de la globalización de los 90, de una idea del votante como una especie pensado más como un consumidor que iba a bregar por la moderación política, todo eso, era hoy no se ve, ¿no? Tanto hay como un enojo que dinamita un poco todo eso, ¿no? Sí, estaba pensando a propósito de un concepto que tú ocupas en el libro, que dice que es como la instalación de un nuevo sentido común, creo que algo así. Esta cuestión que tanto le interesa hoy a muchos polemistas sobre la hegemonía, ¿cierto? Esta cuestión tan gramsciana de quién gana, ¿cierto? Quién instala sentidos comunes. El que gana el sentido común es el que gana el partido, ¿cierto? Y durante mucho tiempo se pensó, o por lo menos desde el punto de vista progresista, de que uno instalaba un cierto sentido común que tenía que ver con cómo le gustaría que fuese el mundo, ¿cierto? De eso se trata un poco el progresismo. Y el estándar, de hecho, a eso después le llamamos peyorativamente corrección política, porque era un cierto estándar al cual queríamos aspirar, tratar a los otros de cierta manera. ¿Cómo le vas a decir? De acuerdo al pronombre que quiere que lo traten, entender que el medio ambiente es fundamental, por lo tanto tienes que ser también consciente desde el punto de vista verde, tienes que ser muchas cosas. Te ponen muchas exigencias. Y es un discurso bastante moralizante. Claro, porque si no cumples con esa exigencia, estás haciendo algo mal. Claro, nos da un poquito de vergüenza. Claro. eres un poquito cavernario, claro. ¿Cierto? O como se ha dicho, como se dijo como mucho en Chile, es un retroceso civilizatorio. Hemos llegado a un cierto lugar y tú nos estás haciendo retroceder, ¿cierto? Sí. De hecho, el presidente Boric de alguna manera lo esbozó cuando se perdió el primer proceso constituyente, dijo algo así como, bueno, a veces los pueblos no avanzan a la misma velocidad que su vanguardia. Y es muy cierto, ¿cierto? Y aquí, no sé si tú sabes, Pablo, yo creo que claramente lo has escuchado, se suele como caricaturizar con Ñuñoa, al joven de clase media alta, educado, ¿cierto? Muy consciente de las luchas sociales, que tiene muchas causas. En Estados Unidos se reían de la gente que en sus jardines ponía esos carteles donde decía Black Lives Matter, no hay ser humano ilegal, creemos en la ciencia, y ponían como los 8 o 10 lemas típicos de los últimos 20 años que te permitirían decir a qué lado de la batalla cultural estabas, ¿cierto? Cosa que un tipo de derecha jamás pondría. Y un tipo de derecha llega un día y dice, yo no creo en eso, yo no creo en eso, yo no creo en eso. Y eso es rompedor. Tú lo pones, de hecho, en el subtítulo de tu libro, la anticorrección política, ¿cierto? O sea, ir contra lo que en un minuto es un sentido común, es lo que te hace ser subversivo, rebelde, transgresor, ¿cierto? Incluso volver atrás. Yo en el paper que te conté que estaba escribiendo, donde te estaba citando, veía el caso de Schwarzenegger, ¿cierto? Schwarzenegger en los años 80 era un action hero, ¿cierto? Con Stallone eran como los dos machos, musculosos, ¿cierto? Mataban a millones de personas por película, ¿cierto? O sea, más un icono más de derecha, más macho, imposible encontrar, ¿cierto? Pero después como gobernador de California, ¿cierto? Se pone verde y los gringos dicen, he's gone soft. Se puso blando. Se puso blando. O sea, y denunciar eso tiene un cierto atractivo. Sí, yo creo que se apropió, por lo menos en un cierto momento, la derecha radical de la idea de libertad, ¿no? Es eso, la pandemia se apropió la idea de libertad, pero más allá de eso, lo que tú dices, la idea de que los ecologistas te quieren condenar a comer quinoa, de que vas a tener que orinar sentado en el baño porque los antihombres te quieren quitar la virilidad. El Vox en España los come ensaladas, ¿cierto? Exacto, entonces hay toda una cantidad de ítems que podemos hacer una lista larguísima, donde era la idea de que, bueno, es lo de Curtis Yarvin, este neoreaccionario estadounidense, que dice es la catedral, ¿no? Es todo este complejo que Trump ataca, universidades progresistas, medios de comunicación, etcétera, que son como construyen una especie de totalitarismo progre, y aunque, bueno, y construyen esta idea de la cultura de la cancelación como algo puramente progre, cuando el trumpismo y las derechas estas quieren cancelar muchas cosas, meterse en la educación. Y digo, la batalla cultural esa es muy cancelatoria también. Hay un libro que salió ahora que se llama Hyperpolitics, Hiperpolítica, que me pareció interesante. Se llama Anton Heidegger, el autor, que él dice,
pasamos, después de la caída del muro, todo ese momento, se hablaba de la pospolítica, ¿no? Todo el mundo hacía un poco esta cosa de la posideología, etc. Sí. Dice, después viene la antipolítica, que era en la siguiente etapa, ¿no? Este populismo antipolítico, el movimiento 5 estrellas de Italia, esta idea, Sí. bueno, Parisi podría ser acá, ¿no? Como de rechazar a la casta ya. política. Y ahora vendría la hiper. Y ahora él dice, ahora quizás estemos en la hiperpolítica. Todo es política. Pero en una hiperpolítica que él dice es muy poco, no tiene como un correlato la posibilidad de cambiar las cosas radicalmente, por un lado, y no reconstruye el compromiso cívico que existía antes, ¿no? Con la política post-política, ¿no? Donde la gente estaba organizada, participaba en sindicatos. Claro. Ahora la gente está como al mismo tiempo hiperconectada y aislada, ¿no? Y enojada. Como tres cosas, ¿no? Este libro es nuevo. Es nuevo. Sí. Creo que era una tesis interesante como para pensar si estamos en eso, porque es verdad que todo el mundo ahora parece estar, en España le llaman el pasote en los 90, eso de pasar de todo, de que nada te importa, ¿no? Y la gente que antes no estaba muy politizada... No está ni ahí, decíamos en Chile. Y ahora mucha gente está como repolitizada de alguna manera, por lo menos opina de todo. Sí, el Chino Río es parte de la guerra cultural ya, exacto. No dice no estoy ni ahí. No, pues está metido en la guerra cultural. Y entonces yo decía un poco irónicamente, si la izquierda que participó en los movimientos de indignados de hace 10 años, 11 años, no era de hace 50 años, ¿no? Sí. Si ahora un poco la izquierda no es como no nos indignemos tanto, ¿no? Como porque la indignación después se fue por otro lado, ¿no? Bueno, claro, el estallido social terminó. Exactamente. En su momento muy poca gente lo vio, pero en su momento parecía, o mucha gente quiso creer que ahí había un anhelo anticapitalista claro como el agua. En el fondo había un váyanse todos a la mierda. Y ese váyanse de todos puede ser capitalista. De hecho, Milei en Argentina reutiliza la consigna de 2001, que era que se vayan todos, pero que en ese momento era muy mezclada, pero terminó predominando el post-neoliberalismo porque un poco el mundo iba por ahí, entonces fue más fácil. Había de todo ahí, ¿no? Pero me parece que ahí hay un punto porque él se apropia de nuevo en su campaña y dice que se vayan todos. Incluso canta una canción de un grupo de rock que se llama Se viene el estallido. Sí, claro, es la Versuit, ¿no? La Versuit, sí. Pero que se canta antes, la Versuit misma lo desautorizó. Ese no es el estallido que nuestro estallido, es otro estallido. Pero me parece que ahí... Este es un cripto estallido. Exacto, pero me parece que eso, cómo se apropia, Milei se apropió de todo eso, pero no solo Milei, ¿no? Muchas derechas se apropian de esto, claro, ¿no? Pero hay un punto que hace Daniel respecto a los electorados también, cuando creo que te referías como un poco a lo que había dejado la izquierda de representar, que como todo el mundo se quejan de que dejó a la clase obrera, etc. Que es como el gran argumento que se ha repetido hasta el cansancio en el último tiempo del libro de Regreso a Reims, ¿cierto? Del biógrafo de Foucault, se volvió el nombre. Sí. Eribon. Sí. Piketty escribió hace poco, dijo que la distinción, si no me equivoco, si no mal no recuerdo, entre los de izquierda son los brahmanes y los otros son los mercantes, los merchants. Y es interesante que haya ocupado para los de izquierda y los valores de izquierda los brahmanes, que es como la casta superior en la India, reflexiva, ¿cierto? Intelectual. Y los mercantes son los que quieren lucas, básicamente. Sí. Y los brahmanes, ahí queda concentrado, ¿cierto?, el poderío cultural de la izquierda, pero que no es un poderío electoral. Y los merchants, los mercantes, resienten que los brahmanes los miren a huevo. Resienten el postureo moral y vuelvo a esta idea de por qué es rebelde, por qué tiene punta culturalmente ir contra los brahmanes. Sí. Yo creo que hace un cierto sentido en el mundo. Y es populista en el sentido de ser antiélite, digamos. Claro, exacto. Pero, y no es la élite tradicional que construyó el populismo de izquierda, sino que es otra élite. Sí, pueden ser un rico, un tipo millonario que se opone a la élite, entre comillas. Yo creo que ahí la derecha ganó algo ahí también, que yo un poco lo trato en el libro, era como de esa idea que es la derecha la que representa a la gente común, ¿no? Que tiene que ver con lo anterior, el que come carne, que no es particularmente ecologista, que no es como contra esas condiciones ahí yo creo que sí hay algo de eso. Pero bueno, en América Latina de todos modos creo que hay que crear otra variable, que es que la izquierda, el populismo de izquierda fue exitoso también, pero ya no lo es hoy, ¿no? O sea, hubo una izquierda en América Latina más populista, más antiélite, etcétera, que tuvo también su momento, no en Chile, pero en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, etcétera. Brasil no es exactamente populista, pero Argentina también, expresa eso en el kirchnerismo, exacto.
creo que también para entender en América Latina hay que sumar eso, Sí. que no existía tanto en Europa o en Chile o en algunos países de América Latina como Chile. Y México diferido. México en diferido le va bien todavía. Ahora creo que, bueno, ahí hay que ver porque también estamos hablando de derechas que gobernaron poco, ¿no? Estas extremas derechas son muy rebeldes, muy anti todo, pero todavía no hay ninguna experiencia exitosa de esas derechas. Entonces yo creo que ahí se juegan algo también. Digo, Meloni en Italia está bien, pero no es que hizo unas grandes reformas, no es que cambió el sistema. Orbán es el que quizás más, un país pequeño, hay que ver si gana las elecciones este año. Trump no pudo ser reelegido, vamos a ver qué pasa. Bolsonaro tampoco, ahora vamos a ver qué pasa con el hijo, etcétera. Pero todavía no hay ninguna experiencia, yo creo, de derecha. Sí degradaron en muchos lados la vida pública y se ve con Trump ahora, pero no es que construyeron otro tipo de sistema diferente. Creo que ahí todavía juegan un poco a la rebeldía porque no gobernaban. La socialdemocracia que gobernó 1000 años ya no podía jugar tanto a eso porque cargaba con un... Sí, se puede ser rebelde. Exacto, entonces yo creo que ahí estamos quizá en un momento, que quizás se juegue en Estados Unidos esto ahora, ¿no? Donde Trump, vamos a ver qué pasa con todo esto, donde el Trump radicalizado, etcétera. Está bien, el ICE es muy cruel, pero ni siquiera deporta más gente que antes. Ahora las deporta cruelmente, hay toda esta política de la crueldad, de escenificar esto, ¿no? Y Pablo, te quiero preguntar en un ratito más casi por Chile, pero quería quedarme en algo que es la crueldad, que me parece como un fenómeno muy interesante de nuestros tiempos, ¿no? Porque antes había muchas cosas, la política siempre ha sido un ejercicio bastante crudo del poder, había muchas cosas que se hacían que eran muy poco elegantes, pero de alguna manera se disfrazaban o se presentaban de una manera que fuera más amable. Ahora algo que ha cambiado, me parece muy fuertemente en el discurso de estas extremas derechas, y Trump es el mejor ejemplo, pero uno puede verlo también en Milei y en Bukele y en muchos otros, es que al revés, se escenifica esa crueldad, se le ve como algo positivo. Cuando Trump cada vez que muere alguien, que sea su detractor, dice, me alegro de que haya muerto, celebra que haya muerto. Sí, sí. Cuando esto mismo de las deportaciones, ¿no? Se hacen con música y con videos parodiando y burlándose de las personas que están sufriendo. Ahí hay algo que me parece que es muy nuevo en comunicación política, muy distinto a lo que estábamos acostumbrados, que la crueldad se convierte en algo que tú celebras y ya no lo ocultas, no lo escondes. Bueno, hay un libro en España de un comediante que escribió un libro pequeñito, pero se llama Malismo, le puso. Que decía, la época es de malismo. Claro, ya pasó el buenismo. Entonces, el malismo es eso, es decir, un político que antes hacía cosas crueles, pero trataba de, en principio, de ocultarlas un poco, de disimularlas. Ahora no solo se las exagera incluso, ¿no? Milei, por ejemplo, dice que despidió más empleados públicos de los que despidió. Normalmente un gobierno dice, no despedimos tanto. ¿No? A Milei dice, despedimos no sé cuántos miles, y después dicen, no se despidieron tantos, porque quiere mostrar... Que es más radical, claro. Yo creo que hay una época de mucho resentimiento, ¿no? Que es también una marca, me parece. Quizás no te va mejor a vos, pero por lo menos que le vaya peor a otro, ¿no? Y yo creo que eso se notó mucho. En la pandemia era muy claro con la gente que estaba en la economía informal y que veía que los empleados públicos cobraban. Era un sueldo que quizás no era muy alto, pero lo cobraron toda la pandemia, claro, mientras que los informales no cobraban nada. Bueno, había ayudas, pero no era lo mismo, ¿no? Sí. Y creo que hay esto con los inmigrantes quizás no es más que antes, porque no sé, según las estadísticas parece que no es más, pero echan a gente que vivía hace 20 años ahí, no es el que llegó recién y no lo dejan entrar. Y las cárceles de Bukele no es solo de tengamos, sino cárcel donde nunca más van a salir. Y escenifiquemos eso, ¿no? Escenificación de la crueldad, yo creo que es algo que tiene que ver con un cierto momento de resentimiento, pero un resentimiento que no conduce, porque como está bloqueado la idea de generar un mundo mejor, por decirlo así, creo que, porque el resentimiento en sí, no sé si es malo per se, digo, si estás resentido contra injusticias reales, quizá te lleve a algo que no está mal. Ahora, creo que como está bloqueado la idea de transformar el mundo de manera significativa, me parece que ese resentimiento muchas veces se va hacia sectores, hacia los que están más cerca, etcétera, es el que se enoja porque otro cobra un subsidio del Estado, ¿no? Y entonces, que quizás tiene una razón para enojarse, porque quizás alguien que trabaja desde las 5 de la mañana dice, este cobra el subsidio porque está desempleado y no tiene que hacer eso. Pero parece que esa escenificación es parte del momento, me parece que hay mucha me gustó el malismo. Compensación, ¿no? Me parece que una compensación, ¿no? Había esa frase de que el racismo era una especie de salario indirecto para los blancos pobres, ¿no? Como un... y creo que de Boas, creo que era
me parece que ese resentimiento hace que los políticos estos vean que escenificarlo da popularidad, ¿no? Que vende, porque si no, no lo harían, ¿no? Claro. Y me parece que es una marca también de esas derechas radicales. El caso de Milei en Chile, bueno, depende mucho a quién le pregunte, ¿cierto? En redes sociales, por supuesto, los sectores más libertarios, llamémosle así, que fueron parte de la campaña de Kaiser en primera vuelta, de Kast en segunda. No sé si lo hablan de esta manera, pero si no, casi, como un milagro económico, ¿cierto? Tú mencionaste que no hay caso así como de éxito muy estructural. En Chile yo diría que depende de qué le preguntes tú, qué cifras va a tomar, ¿cómo lo ves tú tratando de hacer como un análisis lo más como objetivo posible? Todos estamos, Sí, sí. digamos, De mediados Milei, por... dices, de Claro, Argentina. sí. Sí. El Porque Liber- hasta el momento, por lo menos el tipo no se ha tomado ningún, ¿cómo se llama? Helicóptero escapando de Palacio Sí, sí. porque las huestes feministas vienen a cortar la cabeza. O sea, hasta el momento el tipo sigue gobernando, parece que, al menos desde el punto de vista de la estructura, del Sí, sí. andamiaje democrático. Sí. No, Milei yo creo que es un caso interesante porque yo creo que ese libertarismo está, si bien no es un caso medio único porque tal como es Milei no es comparable a ningún otro líder de extrema derecha, pero sí creo que ese libertarismo está presente en las extremas derechas. A veces claramente como de partido de Kaiser, que crea un partido, pero incluso donde no se crea un partido, yo creo que hay una sensibilidad Sí. liberal, libertaria y demás que está por ahí, ¿no? Y sobre todo en jóvenes de derecha, Sí, ¿no? sí, Eso jóvenes, yo creo- hombres jóvenes. hombres jóvenes yo creo que interpela mucho ese libertarismo. Y eso es nuevo, me parece, como fenómeno. Así, por lo menos con este nivel, eran grupitos antes muy de nichísimo, ¿no? De pequeños nichos. Es que ahora que está de moda, ahora que la rebeldía se volvió a la derecha, ahora lo puedes decir. Exacto, porque y yo creo que con otros más. en parte del elemento transgresor es el libertarianismo, ¿no? Que no era en América Latina, incluso en Europa, no existía como tal. Más allá que construyan o no partidos. A veces hay cosas medio absurdas, ¿no? Ahora en Francia hay una cuenta que se llama Partido Mileísta Francés. Bueno, no sé qué es eso, pero a pesar de cosas, hay gente que admira a Milei, ¿no? No me querer mal. ¿Cómo le va a Milei? No le cuenten, por Yo favor. creo que a Milei le va políticamente bien porque logró comerse a toda la centroderecha, hablando de antes, el Ujú, sí, macrismo, ¿no? El partido Macri. Logró ganar la última elección de medio término que se esperaba que le fuera peor. Y eso le dio hoy mucha capacidad de maniobra política. Está fortalecido. El peronismo, la oposición peronista está muy débil, está encontrando un lugar en este nuevo contexto. El peronismo es muy maleable y siempre trata de encontrar leer la época, pero hoy no es capaz de hacerlo y tampoco tiene liderazgos para hacerlo. Entonces Milei está políticamente bastante fuerte, pero en lo económico es mucho más complejo, porque él tuvo, el gran éxito de Milei fue bajar la inflación, pero la bajó hasta un punto, pero ahora no la puede bajar, porque todavía la inflación es de alrededor del 3% mensual. Es altísima todavía, pero como era de 150, logró, obviamente tiene un mérito bajarla, pero el problema es que ahora ese mérito se diluye o se ve contrarrestado por la incapacidad, la dificultad para bajarla más. Y ahora 30% por año o más de eso es un número igual muy alto. O sea, Entonces, hoy yo creo que se encuentra frente a dificultades nuevas que son que hay un núcleo de inflación que no puede bajar y que esta política estancó mucho la economía. Si viene un crecimiento por rebote, eso no alcanza y hoy empieza a ser, en los últimos 2 meses, el desempleo empieza a ser una preocupación social de nuevo, que no lo era ni siquiera en la época de la inflación altísima de Alberto Fernández, porque no había aumentado el desempleo. Porque se emitía mucho, o sea, a la vez se contenía. En cambio ahora empieza el desempleo a ser un tema, el cierre de empresas está todo el día en la... Milei se pelea con los empresarios, otro dato, ¿no? Un gobierno de derecha, liberal, etcétera, que todos los días está hablando de los empresarios, empresarios, grandes grupos que viven del Estado, etcétera. Y empieza a ser un tema. De pronto la economía empieza a ser un elemento que no está tan claro que siga beneficiando al gobierno como lo benefició hasta hace 2-3 meses. Y el último elemento es el tema ético, moral, corrupción, etcétera. Empieza a haber cosas. Resurge el tema Libra, ese caso de criptomoneda donde Milei pone un tuit que hace disparar por las nubes a esta criptomoneda Libra. Hay un gran escándalo. Eso baja.
esa espuma y ahora empieza a haber investigaciones judiciales, porque el caso de teléfonos, etcétera, donde queda claro que Milei había negociado eso y se habla de $5 millones, etcétera. Entonces, eso, sumado a otros temas que pueden empezar a erosionar un punto que es muy sensible para Milei, que es la corrupción, etcétera. Su credibilidad. Es su debilidad. Y el último punto son cosas de privilegio de los políticos. El jefe de gabinete que lleva a la mujer en el avión presidencial, que viajó en un avión privado. Eso a la gente le revienta. Eso es menos importante que otras cosas. Pero le revienta la casta. Pero es el punto donde Milei había hecho todo su énfasis, que era la casta política. Claro. Incluso la contradicción, el propio jefe de gabinete que lleva a la mujer ahora en el avión presidencial había sido parte de un decreto que decía que los funcionarios no pueden llevar familiares en el avión presidencial. Entonces, todos caen en lo mismo. Entonces ahí eso es muy sensible y ahora está en ese momento. Ahora, como siempre pasa, en los momentos de gran espuma no se sabe si eso después baja y sobrevive, pero está en un momento muy fuerte políticamente, con una oposición muy débil, donde empieza a haber problemas y hay que ver cómo los gestiona. Pablo, te quiero llevar a Chile un poquito, ¿no? Y a ver este fenómeno de Kast, cómo lo ves tú, porque, claro, Kast es alguien que por su propia personalidad, por su propia forma de ser, su aspecto, no tiene mucho que ver, ¿no? Es un tipo muy de un hablar calmado, de una forma de vestir y de actuar muy conservadora, ¿no? Es como, claro. Es alguien que uno de verlo dice, este es el típico conservador, ¿no? Y sin embargo ha habido toda una discusión sobre qué tanto él representa efectivamente las ideas, la ideología, la forma de actuar de esta derecha radical. ¿Qué te parece a ti? Yo creo que, obviamente, hay estilos. Digo, Milei tiene un eslogan de hace un tiempo que es no odiamos lo suficiente a los periodistas. Claro, lo repite constantemente. Sí. Creo que Kast no dice cosas así. Y tiene un estilo personal muy distinto. Yo creo que si uno mira la extrema derecha global, son todas figuras muy diferentes, incluso muy diferentes en lo que piensan y en sus estilos. Y de hecho están divididas en el Parlamento Europeo en 3 bloques, etcétera. Algunos son prorrusos, otros atlantistas, otros pro-Estado, otro anti-Estado. Yo creo que si uno mira, por ejemplo, lo que dice Milei de la economía y lo que hace Trump, es muy distinto. Sin embargo, después son parte de la misma cosa. Entonces yo creo que hay como un campo magnético de la extrema derecha que agrupa esto que llama la internacional reaccionaria, pero no es que son muy distintos. Yo creo que lo que tienen en común es esto de la batalla cultural antiprogre, ¿no? Eso yo creo que une todo. Es un enemigo en común. El enemigo es el progresismo, ahora el wokismo, ¿no? Yo creo que lo que une es eso. Pero yo creo que Kast obviamente es diferente a todo eso, a la vez también en el aspecto que no es un outsider, ¿no? Digo, muchos de estos líderes son outsiders que llegan, o outsider porque llegan o porque estaban, pero de un lugar medio marginal. Digo, Bolsonaro fue 27 años diputado, pero nadie lo registraba, entonces era un outsider de hecho, ¿no? Marine Le Pen ya no es un outsider, pero todavía se ve como que en la política francesa es algo que trastocaría el sistema político. Yo creo que Kast, en ese sentido, es alguien que estaba mucho más en la política mainstream, ¿no? Sí. Que no era un outsider. Ahora, bueno, a la vez Kast es parte del club, ¿no? Digo, se va a Hungría y está cómodo ahí. Sí. Entonces, yo creo que es parte del club. Y como ustedes mencionaban antes en el diálogo, esa batalla cultural que había dejado un poco congelada, y sobre lo cual tú también escribiste en Nueva Sociedad, de las 3 derechas, quizá la retoma, ¿no? Y esa batalla cultural que le había dejado porque le convenía electoralmente, la retoma. Y Pablo, ¿qué tan clave es para estas derechas radicales dar esa batalla cultural? Porque en algún momento en la campaña, Kast saca cuenta, me imagino, y dice, no me conviene centrar mi campaña en la batalla cultural, me conviene centrarme en cosas mucho más específicas como la seguridad y la economía. ¿Es sostenible eso realmente en un gobierno de derecha radical o naturalmente un gobierno de derecha radical va a tener la tendencia de ir a dar algunas de esas batallas? Bueno, Milei quería dar la batalla cultural, la está dando en la economía, la está dando en algunas cosas, pero en otras la dejó también. Por ejemplo, en Argentina se aprobó el aborto. Él dijo que está en contra, pero no intentó... Es un asesinato agravado. Exacto, el aborto. Pero no intentaron derogarlo, porque eso... Primero porque no tienen la mayoría en el Parlamento, pero incluso aún así podría presentar un proyecto y decir, miren, yo estoy intentando hacer esto, no tuve la mayoría, pero es mi política. Claro, sin embargo, sabe... Claro. Que pero si hace tiene muchas señales contra el feminismo. Claro, pero a la vez, sí, tuvo, pero cuando él habló de eso de manera confusa, de amalgamar gays, pedofilia, wokismo, tuvo una marcha que fue de las más grandes de oposición al gobierno. Entonces él sabe que ciertos temas pueden generar una bandera de la oposición y no avanza ahí. Sí avanza en cerrar el Ministerio de la Mujer, en cosas así, ¿no?
pero que son casi simbólicas por ahora. O sea, el matrimonio igualitario y el aborto son dos grandes temas importantes. Milei no se opuso al matrimonio igualitario de todas maneras, él dijo que está en contra del matrimonio en general porque es antiestado. Entonces también rompe un poco las cosas, ¿no? Kast no diría eso. No, por el contrario. Muy por el contrario. Milei, por ejemplo, es un natalista sin hijos. Sí. Entonces los libertarios argentinos tienen muchas de esas cosas. Son todos natalistas, pero nadie tiene hijos. Sí. Milei tiene los 4 perros clonados. Cuando habló con Elon Musk de eso, porque Elon Musk está obsesionado con el natalismo, él le dijo que tenía los hijos de 4 patas y Elon Musk le dijo eso no cuenta para el natalismo. Por acá tiene hijos de verdad, humanos. Y muchos además. Y muchos, 9, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que Kast es como un conservador más tradicional en muchos aspectos que compró esto porque, bueno, viene también de una tradición que en Chile es mucho más fuerte que en otros países. En Argentina no existía una tradición fundada en la dictadura militar por razones que son largas y son distintas. Pero bueno, acá también es verdad que hay una tradición de derecha mucho más fuerte, de derecha dura, mucho más fuerte. Entonces yo creo que Kast navega entre esa tradición conservadora, nacional conservadora, y esta cosa del bloque. Pero en ese bloque de la extrema derecha global también el nacional conservadurismo, digo, Orbán quizás es más parecido, ¿no? En un punto, de decir, bueno, un tipo que tampoco es tan transgresor, digo, es mucho más un nacional conservador que quizás más parecido a Kast que Milei, digamos, en ciertas cosas, ¿no? Me parece que todo ese mundo convive, y convive pues tampoco porque puede, digamos. En Europa, cuando empezó a haber crisis con Rusia, ya dejó de convivir. Los prorrusos y los atlantistas empezaron a separarse más, digamos, empezó a crujir más. Mientras sea solo ponerse al wokismo, vamos todos para adelante y nos juntamos en las cumbres y ya, ¿no? Y después creo que comparten algo también que no hablamos, pero lo menciono nada más, que creo que está circulando en estas derechas una especie de nueva idea, de un nuevo occidentalismo, ¿no? En el cual una especie de... La batalla cultural está asociada a una idea de Occidente que es muy islamófoba y que Occidente es Estados Unidos e Israel, ¿no? Y sobre todo porque Estados Unidos e Israel están gobernados por la extrema derecha. Entonces una especie de occidentalismo muy reduccionista que incluye lo que les parece que debe incluir, ¿no? Que sobre todo la oposición a un otro que ahora es el Islam. Bueno, aquí lo dijo Kaiser, estaba en su programa, la defensa del derecho romano, del, no sé, el Código Civil francés, la música sacra medieval, no eran, pero eran... La civilización judeo-cristiana, que es un invento, porque el holocausto fue de un país cristiano, digamos, no de los musulmanes, etc. Eran códigos bien como densos en ese sentido. Pero que hoy día también se actualizan cuando, por ejemplo, incluso en la guerra en Irán, ¿no? Cuando se dice, bueno, los que critican el ataque contra Irán están defendiendo, son feministas y progres que están defendiendo una teocracia islámica que cuelga a los homosexuales de grúa y que mata a las mujeres, ¿no? Un poco esa dicotomía absoluta en la que pareciera que solamente hay dos posibilidades, digamos, y que... Bueno, con China también. Claro, o estás con la teocracia iraní y eres un hipócrita, por lo tanto, o tienes que estar cuadrado con los ataques de Estados Unidos a Israel. Sí, totalmente, sí. Y además es un occidentalismo medio absurdo, porque por ejemplo en Argentina los libertarios empezaron con eso del velo y quisieron buscar mujeres con burka que no hay, ¿no? Entonces buscan imágenes de Londres, de París, que tampoco hay con burka, hay muy pocas con burka, hay con velo, pero el velo es complejo, digamos, ¿no? Entonces tratan de mostrar esa especie de pánico de civilizatorio, ¿no? De que todo está cayéndose y que entonces la batalla cultural es global y ahí meten cosas, ¿no? Ahora es Irán, ¿no? Irán es como ahí te posicionas acá, como decías, antes con Israel contra los palestinos, etc. Entonces creo que van construyendo imaginarios y a veces creo que los comparten y a veces no, como en estas derechas. Pero me parece que lograron armar algo, ¿no? Ahí hay como una especie de quizás campo magnético, ¿no? De algo que los junta, por alguna razón los junta, ¿no? Porque podrían no estar juntos. Bueno, hemos llegado al final de una larga, productiva, provechosa, muy interesante conversación. Voy a anotar algunas referencias, después te las voy a pedir porque ha sido realmente un placer. Muchas gracias, Pablo. No, por favor. Muchas gracias, Pablo. Sí. Y a ti, Daniel, también muchas gracias y nosotros nos encontramos el próximo lunes. Animales Políticos. A la misma hora por el mismo canal. Chao. Animales Políticos con Daniel Matamala y Cristóbal Belolio fue presentado por Casa Editorial Lo que Importa. Dirección ejecutiva, Daniel Matamala. Producción general, Paulina Barrales.